Hola, el día de hoy estaremos hablando sobre lo que son las proteínas y las enzimas. Un gusto, nosotros somos el equipo 2. Bueno, para empezar tenemos qué son las proteínas. Las proteínas son moléculas orgánicas que abundan más en las células y esto constituye el 50% del peso seco de estas. Estas están compuestas fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y algunas también contienen azufre y otros elementos químicos como es el fósforo, el hierro, el zinc y el cobre. El elemento que más le caracteriza es el nitrógeno, porque adentro de los seres vivos hay compuestos nitrogenados por excelencia. También son moléculas específicas, marcan la individualidad de cada ser vivo, ya que a través de ellas se ve expresar la información genética, y de hecho el dogma central de la genética molecular nos dice que la información genética fluye en una sola dirección, del ADN al ARN, y de esta a la proteína, o también puede irse del ARN directamente a la proteína. Bueno, las proteínas son cadenas polipeptídicas que también se conocen como polímeros, que están formadas por uniones de enlaces peptídicos de unidades de menor masa molecular, conocidos como aminoácidos, y algunas proteínas están compuestas por uniones de varios polímeros. En ocasiones también pueden contener otras moléculas orgánicas. Ahora vamos con las funciones de las proteínas. Las proteínas están entre las sustancias que realizan las funciones más importantes en los seres vivos, y las funciones que realizan es de reserva. En general las proteínas no tienen función de reserva, pero pueden utilizarse con este fin en algunos casos especiales, como por ejemplo en el desarrollo embrionario. La estructural. En esta las proteínas constituyen muchas estructuras de los seres vivos. Algunos ejemplos son las membranas celulares, los cartílagos, los huesos, las cuales están formadas por estas u otras sustancias como las proteínas. Enzimática. Todas las reacciones químicas que se producen en los seres vivos necesitan sus enzimas, y todas las enzimas son proteínas. La homeostática. Ciertas proteínas mantienen el equilibrio homóstico del medio celular y extracelular. El transporte. En el transporte tenemos que transportan gases, como es el caso de la hemoglobina, o de lípidos como las lipoproteínas, las formeasas, las moléculas que realizan el intercambio entre la célula y el exterior. La función de movimiento. Actúan como elementos esenciales en el movimiento. La actina y la miosina, responsable de la constitución de la fibra muscular. La hormonal, que es las hormonas, son sustancias químicas que regulan procesos vitales. Algunos ejemplos es la insulina, que regula la concentración de la glucosa en la sangre. Y por último la inmunológica, que en esta los anticuerpos son sustancias que intervienen en los procesos de defensa frente a los agentes patógenos, y las cuales estas son proteínas. Bueno, en esta imagen tenemos algunas representaciones sobre las funciones de esto. Y pues aquí podemos ver la estructural como el colágeno y la queratina, la reguladora como la insulina y la hormona del crecimiento, la transportadora como la hemoglobina, la inmunológica en los anticuerpos, y la enzimática, que un ejemplo podría ser la pepsina. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son las unidades estructurales que constituyen las proteínas. Todos los aminoácidos que se encuentran en las proteínas, salvo la prolina, responden a la fórmula general que a continuación se muestra, que está por una cadena de carbono, un grupo amino, un resto de la cadena y un grupo ácido. Para que quede mejor y más claro, los aminoácidos son pequeñas moléculas orgánicas que forman parte de la estructura de las proteínas y están compuestas por 4 elementos químicos básicos, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La unión entre diversos aminoácidos es lo que genera grupos de peptídicos y polipeptídicos, es decir, proteínas. Como característica de los aminoácidos, las proteínas de los seres vivos solo tienen unos 20 aminoácidos diferentes, por lo que habrá únicamente 20 restos distintos. La mayoría de los aminoácidos pueden sintetizarse uno a partir de otros, pero existen otros aminoácidos esenciales que no pueden ser sintetizados y deben obtenerse en la dieta habitual. Los aminoácidos esenciales son diferentes para cada especie. En la especie humana, por ejemplo, los aminoácidos esenciales son 10, que por ejemplo tenemos la treonina, la lisina, la arginina, la histidina, la valina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la fenilalanina y el triptófano. En esta imagen podemos ver cómo se clasifican los aminoácidos, y pues se clasifican según el grupo R, y puede ser en apolares, polares sin cargas, y ácidos con carga negativa y básicos con carga positiva. Seguimos con los péptidos, polipéptidos y las proteínas. Bueno, esto es cuando se unen dos aminoácidos mediante un enlace peptídico, se forma un dipeptídico. En esta imagen podemos ver cómo es este proceso. La proteína y un aminoácido se juntan formando la hidrólisis y dando como resultado dos tipos, que es el aminoácido libres y los péptidos. Cuando reacciona el grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino de otros, ambos aminoácidos quedan unidos mediante un enlace peptídico.
Se trata de una reacción de condensación en la que se produce un amida y una molécula de agua. La sustancia que resulta de la unión es un dipeptídeo. Seguimos con la clasificación de las proteínas. Las proteínas pueden clasificarse en 3 grupos. Esto va de acuerdo a su función, a su forma y a su solubilidad. La primera es la proteína fibrosa, la cual estas proteínas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua y un ejemplo de esta proteína fibrosa es el colágeno. La siguiente proteína son las globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esféricas. Debido a su distribución de aminoácidos, son muy solubles en la solución acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Y por último tenemos las proteínas de membrana, las cuales estas proteínas se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Esas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un claro ejemplo de proteína de membrana es la rhodopsina. Tenemos una última clasificación de las proteínas y la cual esta se basa en la función biológica que desempeña, y pues en esta informativo pero también es más heterogéneo por el gran número de funciones que las proteínas realizan en los organismos vivos. Esta función ya lo hablamos anteriormente y algunos ejemplos pueden ser la enzimática, la transportadora, la de reserva, las contráctiles, las estructurales, las cromosómicas, la de defensa, la de toxina, las hormonales, las receptoras, los factores tróficos o los factores de transcripción. Cada uno de estos cumple con cierta función y ciertas características. Bueno, en este diagrama tenemos un poco de la clasificación de las proteínas. En este nos dice que se puede clasificar también en dos, en las homoproteínas y las heteroproteínas. En las homoproteínas pues suelen ser fibrosas. Algunos ejemplos son la miosina, las contráctiles, el colágeno, la queratina y la actina. Y pues las heteroproteínas pues suelen ser globulares u oligoméricas. Algunos ejemplos pues son la glucoproteína, la cual es una membrana celular, la nucleoproteína, que es una cromatina, la cual está conformada por un ADN más un histonas. La lipoproteína pues transporta de lípidos en sangre, como puede ser el HDL, el LDL, el VLDL o el kilomicrones. Y por último tenemos las cromoproteínas. Por ejemplo, estas pueden ser pigmentadas. Un ejemplo puede ser un grupo hemo y pues un claro ejemplo es la hemoglobina. Para terminar con el tema de proteínas tenemos la estructura o conformación de las proteínas. La conformación de las proteínas es la disposición espacial que adopta la molécula proteica. Las cadenas peptídicas en condiciones normales de pH y temperatura poseen solamente una conformación. Esta es la responsable de las importantes funciones que realiza. En las proteínas tenemos 4 estructuras. Estas pueden ser clasificadas por primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel, o también llamadas estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternarias. La estructura primaria se denomina de esta forma a la secuencia de los aminoácidos en la cadena polipeptídica. El número, el tipo y el orden o la secuencia de los aminoácidos que constituyen la estructura primaria son distintos en cada proteína. Siempre existe un extremo con un aminoácido cuyo grupo amino está libre y otro extremo con un aminoácido con su grupo carboxilo libre. Por convenio, los aminoácidos de la cadena se enumeran comenzando por el que posee el extremo amino libre. La estructura secundaria es la disposición de la cadena polipeptídica en el espacio. Esta puede adoptar múltiples formas. Existe una conformación más estable que ninguna otra, ya que lógicamente es la que se mantiene. Este plegamiento estable se denomina estructura secundaria, de la que existen dos tipos básicos. En las proteínas consiste ambos, aunque uno de ellos puede predominar sobre el otro, y además se ha comprobado que ciertas combinaciones de las dos estructuras son tan estables que se encuentran presentes en muchas proteínas. La estructura terciaria es la que resulta del plegamiento sobre sí misma de la estructura secundaria. De la estructura terciaria depende la función de la proteína, por lo que cualquier cambio en la disposición de esta estructura puede provocar la pérdida de su actividad biológica. La estructura terciaria es por tanto un conjunto de plegamientos característicos que se originan por la unión entre determinadas zonas de la cadena polipeptídica. Estas uniones se realizan por medio de enlaces entre las cadenas laterales R de los aminoácidos. La estructura cuaternaria en ocasiones puede ser otro nivel por encima del anterior. Esto ocurre únicamente cuando la proteína está constituida por más de una cadena polipeptídica, denominadas en este caso subunidades proteicas. La estructura cuaternaria es sencillamente la disposición relativa que adoptan las subunidades proteicas entre sí. La unión entre ellas se realiza mediante los mismos tipos de enlaces que mantienen la estructura terciaria, estableciendo esta vez entre las cadenas laterales de los aminoácidos de las distintas subunidades. La desnaturalización de las proteínas
consiste en que la estructura cuaternaria de la proteína se altere. En esta imagen podemos ver cómo una proteína soluble entra en la desnaturalización y se vuelve insoluble. Pasamos a otro tema, las cuales es las enzimas. Estas son moléculas orgánicas que favorecen que ocurran determinadas reacciones químicas. Estas actúan como catalizadores biológicos que intervienen en todas las reacciones químicas de la célula y del organismo. Su existencia permite que las reacciones químicas ocurran a una velocidad acorde para el funcionamiento del organismo. Modifica la velocidad de una reacción química sin experimentar un cambio en sí misma durante el proceso. Las enzimas promueven y regulan virtualmente todas las reacciones químicas en las células. Un concepto que hay que tener claro en las enzimas es el sitio activo, la cual es llamado como centro activo y es la zona de la enzima a la cual se une el sustrato para que la reacción se produzca. Hablaremos sobre la función de las enzimas. La función principal de las enzimas consiste en catalizar las reacciones bioquímicas, es decir, acelerar las reacciones químicas de las células sin consumirse. Otra de las funciones es que estas son utilizadas en las medicinas y a nivel comercial, por ejemplo, en la elaboración de alimentos como el pan, queso o fermentación de alcohol y otros diversos procesos industriales. En las estructuras de las enzimas podemos encontrar los residuos polares, el centro activo, los residuos apolares, el enzima, la zona polar, el sustrato y todo esto da como resultado el complejo enzima-sustrato. Los ribosomas, todos los enzimas son proteínas globulares que se componen únicamente por cadenas polipeptídicas o tienen adicionalmente otro grupo o proteico. Hay hasta 2500 aminoácidos, los cuales pueden llegar a conformar una misma enzima, a pesar de que no todos estos sean utilizados durante la catalización en el centro activo. Así, la estructura tridimensional de las enzimas estará determinada por cómo se enlazan sus aminoácidos. Tenemos los tipos de enzimas. El primero es el oxidorreductasas. Estas enzimas son las que estimulan la reacción de oxidación y reducción conocidas popularmente como reacciones redox. En este sentido, las oxidorreductasas son proteínas que en una reacción química permiten la transferencia de electrones o de hidrógeno de un sustrato a otro. Otro tenemos las transferansas. Son enzimas que, como su propio nombre indica, estimulan la transferencia de grupos químicos entre moléculas. Tenemos las hidrolasas, las cuales son enzimas que a grandes rasgos tienen la función de romper enlaces entre moléculas mediante un proceso de hidrólisis en el cual, como podemos deducir por su nombre, está involucrada una molécula de agua. Tenemos las ligasas. Las ligasas son enzimas que estimulan la formación de enlaces covalentes entre moléculas, las cuales son el pegamento más fuerte de la biología. Estos enlaces covalentes se establecen entre dos átomos, los cuales al unirse pasan a compartir electrones. Las siguientes son las liasas. Estas son enzimas muy similares a las hidrolasas, en el sentido que su función es la de romper enlaces químicos entre moléculas y que por lo tanto son pieza fundamental de las reacciones catabólicas. Y por último tenemos las isomerasas. Son unas enzimas que ni rompen enlaces ni las forman y que tampoco estimulan la transferencia de grupos químicos entre moléculas. ¿Cómo podemos identificar a las enzimas? Bueno, las enzimas cumplen con ciertas características, como pueden ser proteínas de forma globular y estructuras tridimensionales, pueden encontrarse en el citosol, en membranas plasmáticas, organelos y demás estructuras. Son solubles en agua, lo que les permite dispersarse fácilmente en el citoplasma de la célula. De no existir las enzimas, los procesos químicos ocurrirían lentamente, que no sería posible la vida. Su actividad se ve afectada bajo los cambios de temperatura, pH y otros factores químicos. Y por último, son solubles en agua, lo que facilita que su función sea catalizadora. En la imagen podemos observar cómo es el proceso, pues tenemos el centro activo, las enzimas, cómo consigue ser un producto. En esta imagen podemos observar cómo es el proceso que las enzimas llevan a cabo. En amarillo podemos ver lo que es el sustrato libre. Como primer paso vemos que el sustrato se une al sitio activo, que está representado de color morado. Luego se forma el complejo enzima-sustrato. Por tercero, el sustrato se convierte en producto. En cuarto tenemos que se libera el producto. Y por último, se recupera la enzima. Este proceso se repite y se repite hasta obtener los productos que en esta imagen está representado de color naranja y color rosado. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado y nos vemos a la próxima.